quiero felicitarlos por esta iniciativa. Bueno, hace mucho Marco también me invitó a estas Wake Ups Now. A mí me parece extraordinario empezar la semana así. De verdad que muchísimas felicidades a todos por su ímpetu, por este equipo tan maravilloso y por la invitación, por supuesto. Me parece, yo soy una de las que, como todos saben, sé, o así lo vivo yo, desde mis lentes, ahorita vamos a entrar a eso, que el desarrollo humano y el crecimiento personal va íntimamente relacionado con tu crecimiento, pues en la vida, obviamente en la parte de negocios. Es maravilloso ver cómo esta parte de desarrollarnos nos puede proveer ir escalando y romper la ley del límite, la ley del tope con el que todos nos topamos, absolutamente todos, y que entender estos principios de desarrollarte como persona. Yo siempre he dicho que si queremos un mejor país tenemos que ser mejores seres humanos, y hacía muchísimo que no leía a Kobe. Me pareció maravilloso volver a retomar en lo personal me encantó la manera tan clara que tiene de podernos ayudar a ver a nosotros mismos, a vernos a nosotros mismos con este tema que es el quinto hábito. Y ya para entrar de lleno a esta maravilla, dice que el quinto hábito dice, procure primero comprender y después ser comprendido. Aquí estamos hablando del tema de la comunicación que tenemos. Me encanta Kobe porque ahora sí que en el esquema que él propone, queda muy claro cómo primero está la victoria privada para luego pasar a la victoria pública. Y él entiende que el tema de la comunicación es la llave o es el enlace para eventualmente tener una interdependencia, o sea, dejar la dependencia para poder llegar a esa gran independencia. Y me llamó mucho la atención como él dice que pasamos muchísimo tiempo aprendiendo a escribir, los niños van a la escuela, aprendemos las letras, cómo es parte de este desarrollo, pero difícilmente nos enseñan a escuchar, ¿no? Nos enseñan a escribir, a hablar propiamente, pero nadie nos pone a escuchar. Y es una propuesta muy interesante donde él abarca principios y nada más como para darles un ejemplo que a mí se me hizo clarísimo que él pone en este quinto hábito, es el tema de la comunicación para que tú puedas tener una comprensión del otro. Lo que él dice es que hagan de cuenta que tú vas con un oculista. Él pone este ejemplo que a mí se me hizo más claro que el agua, o sea, se me hizo muy gráfico y muy entendido. Es que como si tú fueras a un oculista, y cuando llegas con el oculista te saca un par de lentes y te dice, pongas estos, porque estos son los que yo uso hace 10 años y estos son los que a mí me han ayudado a ver 10 años, lléveselos. Y entonces el otro pues se los pone y no ve nada, porque esos lentes pues resulta que no tienen la graduación de la persona que fue a hacerse un diagnóstico, ¿no? Entonces le dice, oiga, pero pues es que yo me los pongo y cuando yo me los pongo pues no veo nada, oiga. No, pero esos son los lentes que a mí me han ayudado a ver perfectamente. Mire, tenga actitud positiva y va a ver que poco a poco usted va a alcanzar a ver perfectamente. A mí me han servido maravilloso. Y entonces el otro dice, pues por más actitud positiva y por más buena ondismo que yo le pueda imprimir al acto, pues no alcanzo a ver bien, doctor, ¿no? Entonces, este ejemplo me súper encantó porque él dice que así escuchamos.
escuchamos desde las percepciones, él le llama la autobiografía, y una y mil veces escuchamos al otro desde nuestros entenderes o desde nuestra graduación óptica, ¿no? Desde nuestros lentes, como él dice. Y él lo que propone para poder comprender al otro es una escucha empática, así le llama él, una escucha empática, que es cuando primero tienes que hacer un diagnóstico antes de dar una receta. Pero él dice que nosotros nos entrampamos muchísimo. Me encanta la manera tan clara en que lo pone en su libro, porque así nos pasamos nosotros la vida dando recomendaciones sin hacer diagnósticos. Él dice que el comprender al otro es la llave que te va a hacer poder tener una escucha empática y luego realmente poder interactuar con el otro. Pero él dice que desafortunadamente siempre nos topamos con algo que se llama nuestra autobiografía. Y me encanta porque es increíble cómo de alguna manera yo termino siempre con el tema del espejo. Él le pone autobiografía, pero a mí me queda clarísimo que es cómo te vuelves a ver a ti y todo lo referencias desde tus experiencias y de repente se te hace muy difícil hacer a un lado tus lentes o hacer a un lado tu camino o hacer a un lado tu autobiografía o tu manera de ver las cosas para comprender al otro. Dice que la llave de poder ser, de comprender al otro, es tener una legítima y genuina intención de comprender al otro. O sea, cuando tú tienes una conversación, que puedas estar presente desde tu mundo interior de que ese otro tal vez tiene una graduación diferente a la tuya en los lentes y que no necesariamente va a ver con tus gafas, que verdaderamente cada alma humana, cada ser humano, tiene su camino y no forzosamente, y aquí aplica mucho el tema de a fuerza querer tener la razón. La razón, pues sí la tienes porque estás viendo desde tus lentes, pero no desde la razón o la verdad o la vista o la mirada del otro. Y como nos perdemos del otro, porque no somos empáticos ni tenemos una escucha empática, que es lo que él propone, entonces nuestras relaciones se fracturan, nuestras relaciones se rozan, no podemos generar negocio porque estamos queriendo imponer que a fuerza es lo que nosotros creemos o vemos, cuando nos perdemos por completamente de la persona que está enfrente de nosotros. Y a mí me parece bien interesante cómo lo plasma, porque él dice que para poder tener una escucha tenemos que diagnosticar al otro. Y él pone un ejemplo bien claro que cuando su hija estaba enferma, su mujer, le hablan a un doctor, no estaba el doctor de planta, le contesta a otro doctor que estaba en un juego de fútbol, entonces le dice, oye, pues dele tanto, dele tanto y dele tanto, y cuando cuelga la mamá se queda pensando, oye, ¿sí le dijiste que nuestra hija tiene 2 años? Entonces, él se queda pensando, no sé, déjame, le vuelvo a marcar, porque para cuando nosotros diagnosticamos una conversación, a veces damos la receta sin el diagnóstico y de verdad hacer una buena exploración de ese diagnóstico, que a mí me parece bien interesante como una herramienta que pudiéramos verdaderamente generar el diagnóstico. Le hablan de regreso al doctor y el doctor le dice, ah, no, señor doctor, no sé si le dijimos que nuestra hija tiene 2 años. Y entonces el doctor se queda así como entre el juego y el grito, ¿sabe qué? Qué bueno que me volvió a hablar, le voy a mandar otra cosa, porque yo le estaba dando una medicina a una hija, a alguien que era mayor de edad. Entonces, aquí es donde de repente nos tropezamos con la falta de diagnóstico y de verdad, ese diagnóstico yo lo interpreto, yo Mariela, como esa genuina y legítima intención de escuchar a ese otro. Él dice que nos topamos con 4 respuestas de autobiografía. A mí se me hizo eso maravilloso poder catalogarlas
tan precisamente, tan puntual, porque aquí nos podemos escuchar y analizar, hacer un autoanálisis de cuántas veces en nuestra comunicación, para comprender al otro, nos topamos con estos 4, vamos a llamarles síndromes, en una conversación cuando traemos nuestros lentes puestos y nos perdemos del otro. Y él dice que es cuando nosotros hacemos, fíjense bien, si tienen dónde anotar, porque está maravilloso poder tener claro, nosotros evaluamos, sondeamos, interpretamos y damos consejo. Estas son las 4 cosas que hacemos sin estar conectadas con el entender al otro. Esto dice, lo tenemos tan por default en nuestras conversaciones. O sea, cuando llegan tus adolescentes y, ¿cómo estás, mijita? Estamos como sondeando, no estamos como abiertos a la escucha, o estamos en nuestras interpretaciones. Da mucho un ejemplo de un padre con un hijo adolescente y de verdad que yo me espejé durísimo aquí con mis adolescentes. Yo tengo 4 adolescentes. Imagínense que estaba yo leyéndolo y me iban cayendo y cayendo y cayendo. Y según yo hago muchos ejercicios de poder tener escuchas profundas y sí me puedo dar cuenta cómo por automático hacemos una interpretación. El niño dice, llega con sus rollos de la escuela y el papá le dice, mijito, cuéntame, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás amargado, no? Y el niño le dice, es que yo creo que la secundaria ya no viene al caso, ya estoy harto de la secundaria. Lo que el niño está diciendo es que no me estoy contento, me siento mal, tengo algunos temas. Y el papá, pero ¿cómo? La secundaria, tienes que estudiar, tu futuro. O sea, y entramos con el tema ya sea de interpretar o de dar el consejo. Eso yo ahí fue donde me espejé, porque con mis hijas, claro que les pongo el consejo antes de solamente escuchar y poder entender. Dice que la escucha no necesariamente te lleva al entendimiento. Es muy interesante porque si tú puedes tener técnicas de escucha, pero el entender es ir más allá de la escucha. El comprender es cuando tú genuinamente te quieres poner en los zapatos del otro, dejas tus autobiografías, dejas tus consejos, tus interpretaciones y tus sondeos y verdaderamente por querer comprender el mundo del otro te callas y te da, me encantó porque dice, hay varias formas donde tú puedes empezar a ejercitar en esto que tenemos tan default de sí, es dar consejo. Él da algunas propuestas de cómo puedes empezar a ir y navegar hacia la escucha o al entendimiento del otro. Entonces, él dice que la comprensión y la percepción, primero es comprender y está en la madurez. Esto a mí me encantó porque dice que la madurez es el equilibrio que existe entre el coraje y la consideración. Dice que la madurez de alguien es el equilibrio que existe entre el coraje y la consideración. Y ahorita vamos a entrar un poquito más de fondo a esto, pero a mí algo que me encantó de cómo lo pone en este 5.º hábito, es que todos tenemos algo que se llaman cuentas bancarias emocionales. Entonces, cuando tú estás en una conversación y tú das una interpretación o tú das un consejo o simplemente no comprendes al otro porque estás por encima desde tus lentes, tú das depósitos emocionales o das retiros emocionales, lo que él le llama aire psicológico. Entonces, si alguien, tú puedes estar diciendo, es que yo le dije y lo comprendí, y yo claro que lo comprendo porque yo viví eso, pero genuinamente tú crees que estás haciendo el depósito, el que te valida que haya sido depósito o no, es el otro, no eres tú. O sea, no eres tú diciendo, claro que yo te entiendo porque yo viví. O sea, tú quieres seguir contestando, tú quieres seguir hablando, tú quieres poner interpretación, sondeo, consejo. O sea, realmente el que valida estos bonos, que son
depósitos emocionales con el otro en una conversación, es el otro. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que el que te valida, el que realmente se sienta comprendido, el que tú realmente puedas navegar a tu interior, a poder escuchar el camino del otro, pues finalmente es el otro. Entonces, bueno, les quiero platicar un ejercicio, un ejemplo que él nos da al respecto de esto, de cómo puedes tú empezar a validar al otro, y se los quiero leer porque me parece bien interesante de cómo lo plasma él tan gráficamente. Ahí les va. Qué interesante, ¿no? Es súper interesante. Fue bien interesante para mí poder entender estas 4 propuestas que él pone para poder empezar a esa escucha empática. Y ahí les va. Dice, procure primero comprender, supone un cambio de paradigma muy profundo. Lo típico es que primero procuremos ser comprendidos. Dice que nosotros siempre estamos queriendo ser comprendidos antes. Este orden es un poquito el que nosotros tenemos que cambiar. La mayor parte de las personas no escuchan con la intención de comprender, sino para contestar. Están hablando o preparándose para hablar. Lo filtran todo a través de sus propios lentes o sus propios paradigmas. Leen su autobiografía en las vidas de las otras personas. Esto es algo que es lo que le estaba explicando y él dice, oh, sé exactamente cómo te sientes. He pasado por lo mismo. Permíteme que le cuente mi experiencia. O sea, estamos como necesitando a fuerza poner nuestro punto de vista, sacar una palabra, ¿no? Entonces él dice, para que tú empieces a hacer estos cambios, él propone lo siguiente. Primero, dice, cuando empieza alguien una conversación, lo que él sugiere es que tú asientes su conversación. Es decir, el hijo dice, papá, no estoy feliz en el colegio, estoy muy mal, no me siento bien. Y entonces él dice, pregúntale, o sea, ¿por qué no estás contento en el colegio? O sea, dice que el primer ejercicio es que tú genuinamente solo repitas la frase del que estás escuchando, sin ponerle frío ni calor. Entonces, con eso, con solo esa frase, con que tú empiezas a hacer ese ejercicio, el otro empieza a ver que tú realmente estás en esa genuina intención de comprenderlo, ¿no? No me siento bien en el colegio. ¿No te sientes bien en el colegio? ¿Por qué no te sientes bien en el colegio? O sea, no tienes que decirle por qué no, ni contestarle, simplemente, verdaderamente, a sentirlo. Cuando tú ya le metes emoción y te importa el otro, que es lo que es la siguiente propuesta, que tú vayas como evolucionando en esto, tú le puedes decir, ya con una emoción tú al respecto de abrazar al otro, me lleva mucho la atención cómo esto es muy parecido, lo estábamos compartiendo anoche Pablo y yo, a lo que nos ha enseñado Blanchard. Acuérdense que Blanchard, y quiero ponerlo aquí en la mesa, nos explica cómo tu mundo interior manda sobre tu mundo exterior. O sea, manda me refiero a que afuera se va a expresar de una manera de cómo lo vives internamente. Es decir, tu mundo interior realmente es el que se va a ver afuera más allá de las palabras. Por eso Covey dice, es mucho más allá que escuchar, es genuinamente tener la intención de comprender. Es, en otras palabras, tirar el muro y de verdad, desde tu mundo interior, hacer tu agenda al lado, como nos lo enseñó Blanchard, y verdaderamente poner tus oídos y todos tus sentidos. Entonces, cuando tú logras tener una emoción al respecto de haber comprendido al otro, por cualquiera, no importa la razón por la cual el otro esté sintiéndose mal, no tiene que tener la razón ante tus lentes, simplemente poder sentir lo que el otro está sintiendo, en ese momento tú ya puedes, como segundo escalón, generar un abrazo con ese sentimiento que tú capturaste del otro. Entonces te empiezas a acercar
realmente a comprenderlo. Y esto es lo que va a poder hacer un puente entre su mundo y tu mundo y verdaderamente poder tener una conversación y no que el otro, digo, no sé, yo creo que todos en la vida, estoy segura, hemos sentido esta necesidad porque el otro te escuche y que de repente pues no estamos teniendo ese bono, ese depósito del otro porque no nos está dando ese aire emocional o aire psicológico para solo podernos expresar. Me estaba riendo mucho ayer que terminé de leer esto porque no sé si se saben el chiste del búho que me platicó mi marido un día, me regresé después de toda esta lectura a ese chiste de ese búho, porque solamente a veces nos necesitamos que el otro nos escuche, que nos entienda, pero por lo pronto que no hablemos, que no interrumpamos el que se pueda solamente expresar, donde solamente le puedes abrazar el alma. Estaba un buito y estaba una persona y llegó con el búho y le dijo, oye búho, fíjate que estoy teniendo un problema gravísimo, gravísimo en mi vida y no sé cómo verdaderamente enfrentarlo, porque, y el búho le hace, ¿cómo? Sí, búho, tienes razón. Creo que no me estoy dejando llevar por mis emociones, creo que estoy demasiado alterado, creo que eso es perfectamente lo que yo necesitaba. El búho, de plano, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Voy a hacer ese cambio de estrategia, me voy a ir, y finalmente se va, el búho le hace, ¡pip! Se va corriendo, y se queda el búho viendo al unísono, ¡pip! Entonces, el primer paso es increíble cómo realmente muchas veces el otro solamente necesita ser comprendido. Y para terminar es lo que él dice de la madurez, es que nosotros podamos en este tema buscar ese equilibrio. El equilibrio que existe, como les decía, de la madurez entre el coraje y la consideración. Cuando tú comprendes a alguien, es cuando él dice que aplicas lo que es la consideración. Que yo hablo también mucho del amor y de la compasión, de verdad ser ese corazón dispuesto, ese corazón con brazos, a que deja esa lucha perenne de yo poner mi punto, mi consejo, o sea, quitarme los lentes y poder ver con todo el amor del mundo al otro, para luego tener el coraje de poner tú tu corazón. Y para tú poner tu corazón sin miedo, sin barreras, se requiere coraje. Porque como en el momento en el que tú abrazas al otro, en el momento en el que esa energía, más allá de tus técnicas, más allá de lo que tú digas, llega al alma del otro, en ese instante lo que tú necesitas es coraje para quitarte los miedos y las vulnerabilidades y poner tu punto de vista desde el alma y desde el corazón. Entonces es cuando el coraje te lleva a ser comprendido. Dice que este quinto hábito es básico porque ese es el puente en la interacción de la interdependencia con el otro. Y es donde nuestras relaciones, yo he estado 20 años en redes de mercadeo, 20 años, y he visto una y otra y otra y otra vez cómo redes extraordinarias, redes maravillosas se derrumban por la falta de poder comprender al otro y a fuerza tener la razón. Esas guerras que nos hemos puesto entre nosotros, esas murallas tan grandes que, como dice Kobe, llegamos con ellas en la vida y todos lo tenemos intrínseco, el dar consejo, como les digo que yo lo estaba leyendo con mis adolescentes, y es verdaderamente ponerte en esos zapatos de decir, vamos hacia el amor, vamos a ser más compasivos, vamos a ser más amorosos para poder tener, al final del día es la relación contigo y es la comprensión contigo. Y bueno, eso no lo dice Kobe, eso lo sé yo o lo entiendo yo así, en las leyes del espejo que tanto que es mi ley.
Yo siempre que tengo un tema con alguien donde me encuentro y me duele algo al respecto de una conversación, sin lugar a duda, siempre me voy a mi recámara, en un momento de silencio, y veo cuál es el regalo que hay para mí, porque sé que al final del día se trata de mí y de mis relaciones y de mis creaciones, desde todo mi poder. Entonces, estas llaves que él nos está dando, les recomiendo muchísimo que lean todo el capítulo. Todos desde nuestro lente recibimos y percibimos bien diferente, entonces lo que a mí me llegó, lo que yo recibí, lo que yo sentí va a ser desde mi graduación óptica, y no se pierdan leer este capítulo porque les va a abrir muchas puertas obviamente a que construyamos y sigamos protegiendo una red muy, muy bendecida y maravillosa en nuestros negocios, pero por nuestras vidas, por los que amamos, por los que caminamos. Yo siempre he entendido que los caminos de la vida son diferentes y que todos tenemos temas y patrones sistémicos que están encima de nosotros y que energéticamente son muy fuertes. Entonces, cuando tú te pones en los zapatos de comprender al otro realmente, entonces todas las puertas se abren, las ventanas se abren. No es fácil, porque te lo traemos, como dice Kobe, demasiado programado este afán, pero sin lugar a duda me queda claro que es la puerta de saber que todos tenemos un camino, un destino y que tenemos diferentes rutas para llegar ahí. Entonces, pues básicamente es lo que les puedo compartir. Creo que es un hábito que manda en nuestras relaciones. Yo en lo que llevo y donde he puesto mi fe, pido mucho por mis relaciones, por nuestras relaciones, que no solamente es con personas, nuestra relación con el trabajo, nuestra relación con todo lo que somos. Y sí es importantísimo tener esa claridad de poder comprender al otro. Y ya los dejo con estas sugerencias prácticas que él nos da al final. Se las voy a leer rapidísimo, donde dice, ya para empezar el día, esta semana, yo te recomiendo, él dice, número 1, sugerencias prácticas, elija una relación en la que usted sienta que en la cuenta bancaria emocional está el número rojos. Todos tenemos o hemos tenido alguna relación en la que nuestra cuenta bancaria, de lo que yo les explicaba que él pone, tenemos números rojos. Trate de comprender y describir por escrito la situación desde el punto de vista de la otra persona. O sea, trata de comprender, salga un poquito de esa energía de enojo, de frustración, de querer tener la razón, qué pasó o qué está pensando o qué está sintiendo el otro. En la próxima interacción, escuche para comprender, comparando lo que escucha con lo que haya escrito. Ya desde los ojos de mi trabajo es comprenderte. O sea, desde el designio de llegar con trabajo contigo mismo. ¿Hasta qué punto eran válidos sus puestos? O sea, ahí te vas a dar cuenta un poquito hasta dónde está tu consejo o estas cuatro versiones que tenemos de interpretaciones o de supuestos, ¿no? Hasta dónde, si vuelves a regresar lo que escribiste, encuentras que el otro sí puede tener su propio punto, porque de hecho lo tiene, ¿no? De hecho, todos tenemos una graduación diferente. Entonces, él dolió igual que tú algo, él dolió y vivió algo que hasta cierto punto tú no estás con esos lentes de poder ver. Entonces, comprendió realmente la perspectiva de este individuo. Esa es una tarea que yo me quedé así como que, wow, 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 wow. Qué interesante poder hacer este ejercicio. Yo me lo llevo para esta semana, para verdaderamente ponerme en los zapatos de la otra persona, sentir qué está sintiendo, escribir, hacer mi ejercicio, y luego dice, comparte el concepto de empatía con alguien cercano a usted. Dígale que quiere trabajar con él en la escucha auténtica a otros y pídale un comentario al respecto al cabo de la semana. ¿Cómo le fue? ¿Cómo hizo que se sintiera aquella persona? Como 3, él propone la próxima vez que tenga la oportunidad de observar a otras personas comunicándose,
tápese los oídos durante unos minutos y mire qué emociones se comunican no transmisibles solamente con las palabras. ¿Se acuerdan de Blanchard que nos decía, solo ve a los ojos y cállate 5 minutos? Es un poquito más o menos lo que nos está diciendo. Solo escucha y trata de observar o de recibir qué es la energía que se está emitiendo de un alma a otra. Después él dice, la próxima vez que se sorprenda utilizando inadecuadamente una de las respuestas de autobiografía, acuérdense que es sondeo, evaluación, consejo o interpretación, trate de convertir esa situación en un depósito mediante el reconocimiento y la disculpa. Lo siento, realmente no estaba tratando de comprender. Podemos empezar de nuevo, porque se trata de aquí, de nosotros mismos, de ti mismo y de tu capacidad de poder y de tu habilidad de ejercer la comprensión. De eso hemos estado hablando ahorita toda esta semana. Y como último dice, base en la empatía su próximo planteamiento o exposición. Describa el otro punto de vista también, o mejor que sus propias defensas. Después procure hacerse comprender dentro del marco de referencia del otro. Y esto está maravilloso porque una vez que comprendiste al otro, entonces tienes un marco de referencia para poner tu punto de vista. Ojo, ya no vas a defender, vas a ser comprendido dado que tú pusiste la comprensión por delante. Y bueno, básicamente aquí cierro, se los recomiendo, léanlo en esta semanita para que desde sus lentes ustedes extraigan lo que para ustedes es valioso y podamos seguir creciendo como personas. Les agradezco muchísimo este momento, que tengan un extraordinario día. Les mando un abrazo y muchísimas bendiciones para sus vidas, para sus caminos, para sus visiones, para sus miradas, y que nos volvamos seres humanos extraordinarios con ese abrazo al alma al otro.